Consideramos que trabajar duro para alcanzar las metas o ejercitarse con constancia para mantenerse sano son comportamientos normales e incluso deseables. Pero cuando en conductas cotidianas como estas, la fuerza de voluntad se convierte en impulso de gratificación con sensación de urgencia y la constancia en un hábito necesario para sentirse bien, aparece la adicción. El abanico de adicciones que atiende hoy el sector salud se ha multiplicado. A la dependencia de las sustancias psicoactivas se suman cada vez más adicciones no químicas relacionadas con el trabajo, las compras, los juegos en línea, las redes sociales y los dispositivos electrónicos. En el programa de hoy hablaremos con expertos en salud mental que nos ayudarán a comprender cuándo una conducta que parece inofensiva se convierte en un problema que requiere atención. Bienvenidos a Con el Alma, un espacio que hace parte del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el cuidado del cuerpo y la mente, considerando la salud en su dimensión más integral, que promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos con los otros a plenitud y para reafirmar el valor de la vida. Es importante para comenzar, Luis Marcela, entender qué son las adicciones y por qué hablamos de adicciones químicas y no químicas. Para entender las adicciones es importante tener en cuenta que una adicción puede ser concebida como esa situación problemática donde una persona busca de manera recurrente volver, bien sea al uso de una sustancia o a un comportamiento que le resulta placentero, con un objetivo y es alivianar también esa situación de estrés o de carga. Digamos que tradicionalmente se ha hablado de adicciones químicas y de no químicas, pero me gusta más hablar de adicciones, digamos, por sustancias psicoactivas, que serían lo que se entienden por adicciones químicas, y adicciones derivadas de comportamientos o adicciones no químicas. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, en las no químicas hay comportamientos o actividades que terminan siendo adictivas, por ejemplo, adicciones al juego, al trabajo, al sexo, e incluso hoy en día se habla, por ejemplo, de la dependencia emocional también como un tipo de adicción no comportamental. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues hemos estudiado un montón las adicciones, por ejemplo, por sustancias psicoactivas y seguimos trabajando un montón sobre eso, pero las adicciones no químicas o comportamentales empiezan a ser, digamos, una línea de investigación muy grande, porque lo que encontramos es que las prevalencias, por ejemplo, en temas como el juego patológico, como la adicción a los celulares, a los videojuegos, a las pantallas, empieza a crecer, sobre todo en jóvenes y en adolescentes. Pero básicamente esas serían las dos distinciones entre las adicciones que llamamos químicas y no químicas. ¿Y cuándo se convierten en un problema o cuándo podemos decir que una situación o una forma de actuar que parece normalizada se considera ya una situación más grave o problemática? Esa pregunta es súper interesante porque nos lleva a pensar en la necesidad de no estigmatizar las cosas. Bien, una cosa es que tú, por ejemplo, vayas a un casino y apuestes una vez. Pero se vuelve problemático cuando eso empieza a afectar, por ejemplo, el capital financiero de esa familia, cuando dejo de hacer cosas que debía hacer, como por ejemplo el mercado, porque quiero ir a apostar. Es decir, algo es adictivo cuando empieza a afectar todo tu entorno y cuando empieza a afectar, digamos, el cumplimiento de esas actividades de la vida diaria, cuando de alguna manera ya no puedes estar sin ese comportamiento o sin esa sustancia. ¿Y por qué se da entonces la adicción? Yo creo que es importante entender qué pasa en el cerebro, qué es lo que genera que el cerebro desarrolle o si hay un momento específico de la vida para que se presente, Gonzalo. Bueno, primero creo que tenemos que hacer una pequeña distinción, ahondar un poco en lo que estaba diciendo la colega. Las adicciones químicas y no químicas son claramente diferentes, sin embargo, comparten, ¿sí?, ciertas características. Por ejemplo, la pérdida de control, la excesiva excitación antes de llevar a cabo una conducta y el alivio que sobreviene luego de poder ejecutar la conducta. No hay una edad única en donde las adicciones pueden aparecer o no. Se puede ver a lo largo de casi cualquier edad del ciclo vital o de las fases del desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, hay una mayor probabilidad de que personas adolescentes que están en plena fase del neurodesarrollo
¿sí? Desarrollan este tipo de conductas. Tenemos tres partes fundamentalmente, con uno de los cortes que podríamos hacer del cerebro. ¿Sí? Tenemos el paleoencéfalo, que es el cerebro arcaico o reptiliano. Tenemos el mesoencéfalo y tenemos el telencéfalo o cerebro moderno, los que nos distinguiría mayormente del resto de animales. En el paleoencéfalo fundamentalmente tenemos 4 emociones, ¿sí? Que trabajan, que son las emociones que nos llevan a sobrevivir. ¿Sí? Hablamos del miedo, hablamos de la tristeza, hablamos de la ira y del placer. Cuando el placer es estimulado de manera poco frecuente, ¿sí? Simplemente sentimos placer, lo disfrutamos y ya. Pero cuando descubrimos que esto nos puede llevar a evitar ciertas condiciones o ciertas vivencias, ¿sí? Por ejemplo, una emoción que llamamos negativa o desagradable, no hay emociones negativas, las emociones tienen su funcionamiento independientemente de que nos guste o no, sí, pero podemos descubrir que, por ejemplo, apostando todo el tiempo puedo evitar, por ejemplo, la tristeza profunda que me trae una ruptura, empiezo a repetir esta conducta. Es posible que lo pueda hacer solamente por una compulsión al placer o como un mecanismo obsesivo-compulsivo de manejar otro tipo de emociones, ¿sí? Aquí actúa el sistema de recompensa. Una vez que el sistema de recompensa es estimulado, el sistema de recompensa aprende y sabe dónde obtener el placer. Y si lo aprende, ¿sí? Como estrategia para solventar o para diluir emociones poco agradables, esto va a tender a repetirse. Obviamente no en todos los seres humanos, porque este tipo de conductas son conductas habituales, comúnmente inocuas o inofensivas: hacer compras, usar el teléfono, eventualmente apostar, como decía la colega, pero cuando aumentan su intensidad, cuando aumentan su frecuencia y aumentamos la cantidad de tiempo, incluso de dinero, ¿sí? Invertidos en este tipo de conductas, nos lleva a tener interferencias o perturbaciones en las diferentes áreas del desarrollo de los seres humanos. Gonzalo, ¿hay algo que haga a una persona más vulnerable o más propensa a una adicción? Sí, por ejemplo, alguna patología mental comórbida o concurrente, familias disfuncionales en donde las normas acerca de lo que está bien y lo que no está bien, de lo que es saludable y no es saludable, no están claros, falta de supervisión, aspectos genéticos, el hecho de la soledad. También muchas veces se llenan momentos de soledad porque no sabemos estar solos, con el tema de apuestas, el tema de sexo online. Si la necesidad de seguridad, por ejemplo, en el tema del sexo online, mucha gente está prefiriendo mantener relaciones mediadas por la virtualidad porque eso le trae ciertas seguridades, ¿no? En la ejecución de lo que sería una relación sexual, ¿sí? Y estos pacientes, en líneas generales, vienen con algunos sesgos cognitivos, hay muchos, o autoengaños que nosotros les llamamos. El primero de ellos es: todo el mundo lo hace, entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer? La normalización de una conducta. Lo normalizamos. Y esto pasa con las sustancias químicas. Vivimos en Latinoamérica y con el alcohol todo el mundo bebe. Bueno, no todo el mundo bebe y no todo el mundo bebe de la misma forma. Otro de los sesgos es: necesito hacerlo ya para tener éxito. Vivimos en la época de la inmediatez, hemos dejado el deseo de lado y ahora nos centramos solamente o casi exclusivamente en obtener placer y obtenerlo de manera rápida, ¿sí? Y estos son algunos de los sesgos cognitivos que hacen que los pacientes sean bastante difíciles de tratar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el alma. Nos hemos vuelto una sociedad que es muy del consumo y nos ha arropado y nos ha atrapado mucho el uso del celular, de los videojuegos, del internet. A veces cuando entro a redes sociales como TikTok, que digo voy a estar, no sé, 10 minuticos mientras pasa el tiempo de alguna cosa y de la nada pasa una hora, media hora. O sea, sí he perdido la noción del tiempo con redes sociales. Cuando uno está haciendo como una labor muy agotadora, uno coge el celular un momentico como para distraerse y como es un estímulo tan corto, lo termina usando por un tiempo mucho más largo de lo que uno lo planeaba y justamente por eso es como una adicción, porque uno no lo controla. Dispositivos, casi todo mi tiempo libre en general, ya sea leyendo textos para la universidad o sea en entretenimiento, así que yo creo que probablemente unas 8 o 9 horas, casi 10 diarias más o menos. Sí hay una sensación extraña en el momento en que quizás uno no tiene el celular en la mano, como que la necesidad de estar con el celular constantemente en la mano, sí es algo que puede aparecer, pero tampoco es muy constante.
Continuamos con El Alma, un espacio en el que podemos conversar para aprender y cuidarnos. Hoy específicamente estamos hablando sobre adicciones no químicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo, Ramón, para que se presente una adicción no química? Bueno, hay múltiples factores de riesgo como también factores protectores. Algunos de los más sobresalientes son los siguientes. Uno, iniciar a edad temprana el contacto con los dispositivos electrónicos. Seguido a ese está la falta de control por parte de los padres de familias a los niños que están jugando o moviendo los dispositivos electrónicos. Otro aspecto es la excesiva timidez. Eso hace que las personas se aíslen y eso es un aspecto, un factor de riesgo. Falta de autoestima o poca autoestima también es un factor de riesgo. Estilos parentales negligentes y estilos parentales autoritarios también se convierten en un factor de riesgo. Otro muy importante es la falta de comunicación. Si no hay buena comunicación en el hogar, con los padres, con los hijos, eso es un factor de riesgo. Y el factor de riesgo clásico es el autocontrol. Y el autocontrol sabemos que se logra después de que haya habido una madurez, digamos, a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Los niños, los adolescentes todavía no han madurado en funciones ejecutivas, todavía faltan procesos hormonales por madurar y por eso es un factor de riesgo no controlar esos espacios. O sea, hay factores de riesgo en múltiples dimensiones, en Correcto. múltiples contextos y situaciones. Y los protectores, mencionaba que así como hay factores de riesgo, hay factores protectores. ¿Cuáles podemos explicar, Correcto. Ramón? Primer factor protector en ese mismo orden que planteé, buena cohesión a nivel familiar, buena comunicación, mucho afecto, buenos diálogos. Aprovechar los tiempos libres en espacios de valor y positivos, es decir, compartir con los amigos, la lectura, un hobby, el deporte, artes, etc. Otro aspecto, otro factor positivo es poder compartir con los papás mis preocupaciones y mis angustias. Para eso tiene que haber un ambiente de apertura, de diálogo y de confianza. Eso es clave en este proceso. Desde la Secretaría de Juventud de Antioquia, como el responsable de articular todas las políticas, programas y proyectos de nuestros jóvenes, tenemos un foco muy importante: cuidar la salud mental y la salud integral de nuestros jóvenes. Es por esto que estamos articulando todos los programas, proyectos conducentes a evitar que los jóvenes tengan algún tipo de adicción no química, algún tipo de adicción comportamental, el uso problemático del celular, del internet, de los videojuegos y otro tipo de conductas. Es así como estamos articulando estas políticas, programas y proyectos en educación, en arte, en cultura, en deporte, para que nuestros jóvenes tengan un aprovechamiento del ocio, del tiempo libre, evitando así que caigan en algún tipo de estas conductas problemáticas. Si necesitas ayuda o sientes o conoces a alguien que puede necesitar ayuda, te invitamos a llamar a la línea de salud para el alma en el Valle de Aburrá, 604-540-7180, o fuera del Valle de Aburrá, en Toba, Antioquia, 018-041-3838. Sebastián, cuando hablamos de una adicción no química, ¿estamos hablando de una enfermedad? ¿Se considera enfermedad? Pues se considera un comportamiento problemático. Más allá de hablar de enfermedad o no, es importante que cada persona tenga como el valor y la apertura de identificar cuando un comportamiento se salió de su control. Digamos que el gran dilema con las adicciones no químicas es que muchos de esos comportamientos pueden ser saludables o socialmente muy aceptados. Si tú eres adicto al trabajo, pues sobre todo en nuestra cultura antioqueña, nadie te va a decir que estás trabajando demasiado, qué problema tan grande. Entonces implica como una autoconciencia o una mirada un poco más crítica de uno mismo. Cuando uno sabe que ya este comportamiento puede considerarse patológico, cuando ya no hay un control, como lo decía el doctor Gonzalo, no hay un control sobre ese comportamiento, cuando ese comportamiento ya no se hace por el placer que da, sino para evitar, digamos, una situación de malestar al no estarlo haciendo, y también cuando empieza a afectar las otras dimensiones de la vida. Entonces, te estás dedicando, sigo con el ejemplo del trabajo, me dedico al trabajo pero descuido mi familia, descuido mi vida social, descuido mi salud física, por ejemplo. Entonces, este es tal vez el reto con las adicciones no químicas, y es saber qué comportamientos como el deporte, como comprar, como el sexo, que son comportamientos entendidos como normales o saludables, se vuelven patológicos cuando ya la intensidad y la frecuencia hacen que
todas esas otras dimensiones se afecten. Es decir, adicción es adicción, Gonzalo, y para eso hay un tratamiento y hay que buscar ayuda. Sí, adicción es adicción, podemos hablar de dependencia química, de dependencia psíquica. En cuanto a los tratamientos, tenemos básicamente o fundamentalmente dos tipos de tratamiento que son los que se tienen en cuenta. El primero de los tratamientos es el tratamiento psicofarmacológico. Hay que advertir lo siguiente: al día de hoy no hay un solo psicofármaco que tenga indicación precisa y evidencia suficiente para indicación en conductas adictivas sin sustancia. No obstante, sí hay algunos medicamentos que han dado muestras de tener efectos positivos como coadyuvantes a la psicoterapia. Tal es el caso de los IRS, que son los inhibidores de recaptación selectiva de serotonina, lo que conocemos como antidepresivos, no todos, solamente esta familia. También los antirrecurrenciales, o también conocidos como antiepilépticos o estabilizadores del estado de ánimo, por ejemplo, la oxcarbazepina, la carbamazepina, el ácido valproico, en fin, hay un sinnúmero de este tipo de psicofármacos. Y en cuanto a los tratamientos psicológicos, los que mayor evidencia tienen, que eso no significa que otros tratamientos no funcionen, pero sí los que mayor evidencia tienen, es la terapia conductual, la terapia cognitiva, la terapia cognitivo-conductual, la terapia breve estratégica, la terapia centrada en soluciones y también los grupos de autoayuda, ¿sí? Que normalmente son conducidos por personas que pudieron superar este tipo de problemas. ¿Y hay continuidad? ¿Debe ser continuo o hay un momento en el que se terminan los tratamientos? No necesariamente. Cuando hablamos de conductas adictivas con sustancia, los tratamientos suelen ser largos, los pacientes suelen recaer, muchos de ellos se recuperan durante largos periodos de tiempo. En conductas adictivas sin sustancia, los tratamientos tienen un inicio y tienen un fin. Claro, hay que tener en cuenta lo siguiente: si esta conducta sucede de manera sincrónica con un trastorno mental de otro tipo, hay que tener cuidado porque una desestabilización en el trastorno mental de base puede llevar a volver a comenzar este tipo de conducta adictiva sin sustancia. Aunque termine el tratamiento, la participación posterior y la intersectorialidad en todas las acciones de salud pública es fundamental. Y Sebastián tal vez puede complementar esta parte luego del tratamiento. Claro que sí, Tatiana. Desde el programa Salud para el Alma, el programa bandera de la Gobernación, en cada municipio contamos con una red protectora que está conformada por muchos sectores de la municipalidad. Está el sector educativo, gobierno, salud, todos trabajando en pro de, primero, hacer muchas acciones y estrategias de promoción de la salud, prevención del riesgo. Esto hace que muchos de los casos que podrían pasar desapercibidos ya, como contamos con centros de escucha, con zonas de orientación escolar, estamos implementando el modelo de resiliencia y el modelo de involucramiento parental con familias y con jóvenes. Podemos hacer una identificación temprana de muchos de estos comportamientos en una fase que va a hacer que el tratamiento sea mucho más, y el pronóstico mucho mejor, el tratamiento mucho más fácil. Ahora, los casos que ya han presentado una problemática de adicción o un trastorno mental, cuando pasan por un tratamiento, como mencionaba Gonzalo, de 1 año, de 6 meses, y vuelven a los municipios, también tenemos en el componente del programa de inclusión social un montón de acciones intersectoriales. ¿Para qué? Para facilitar que estas personas tengan empleo, tengan entornos protectores, puedan hacer deporte, puedan tener tipos de recreación positiva, pero además que no haya ese estigma con el que se contaba antes, donde un adicto o un exadicto, digámoslo así, volvía al municipio y no encontraba trabajo, digamos que seguía aislado, y eso hacía que volviera a sus viejos hábitos. Entonces ahora estamos haciendo este componente y dándole mucha fuerza para que los tratamientos tengan mucha mejor adherencia y las personas puedan, incluirse en la sociedad y tener mucho más bienestar. Esto es lo que hacemos en Salud para el Alma. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con el alma. Pertenezco a la comunidad de jugadores anónimos, tengo 33 años, pues soy una persona que tuve problemas con el juego, directamente con las apuestas deportivas y principalmente con los casinos. Pues uno haciendo evaluación, la historia del juego puede haber comenzado tranquilamente con la familia, no sé, jugando dominó, cartas con los tíos, parqués, ya luego a través de una situación emocional donde no me sentía bien, empecé
a jugar maquinitas, de esas de las tragamonedas en los casinos. Entonces netamente al principio podía jugar pequeñas sumas de dinero, ya luego en 1, 2, 3 noches ya, por decirlo así, jugaba la quincena completa en trabajo. Esa necesidad que impulsaba de jugar pocas cantidades en uno se reflejaban luego en querer o recuperar ese dinero, con las entidades financieras ya ahorcado porque ya he utilizado como todos los recursos. Entonces eso emocionalmente pues muy golpeado, o sea, ya había sentimientos de mucha culpa, resentimiento e incluso hasta podrían llegar pensamientos de suicidio. No podía parar. No podía controlarlo. En un día abriéndome con mi pareja y tal vez otra persona conocida no llegaba a la familia, reconocimos que había un problema y que había que buscar una solución. Una persona sola no puede, en realidad uno necesita apoyo de una comunidad. Ya después de que uno entra en el programa, la identificación de que gran importancia es uno poder hablar el problema y comunicárselo tanto a las personas conocidas y sobre todo en una comunidad donde también sufren el mismo problema, ya entonces sientes la libertad de poder expresarte. Identificamos que el juego es una adquisición de querer sentir emociones fuertes y el juego lo que proporciona son unos altibajos de estar feliz, contento, sentir que ganaste, luego que perdiste, luego esa frustración. Y a la conclusión que llegamos es que cada vez que uno hace mucha fuerza, de hacer tanta fuerza uno se cansa, entonces, y vuelves y recaes. Y eso te enseña el programa que no es solamente el hecho de parar de jugar, sino que también hay que controlar un montón de cosas en la vida que uno necesita cambiar, que ayude con esas emociones. Ya toda esa aceptación del no puedes con el juego, pero sí puedes tener una manera, aprender a vivir sin jugar. Luis, Marcela, ¿cómo empezar una conversación? ¿Cómo abordar a ese familiar, a ese amigo cercano que consideramos tiene una adicción no química y necesita ayuda? Bueno, yo creo que antes de pensar, digamos, en ese momento de conversar, es importante informarnos. Yo creo que estos espacios, por ejemplo, como este, y digamos todos los esfuerzos que se hacen desde los diferentes programas, lo que proporcionan son herramientas para que hablemos claro. Bien, muchas veces lo que ocurre al interior de las familias es que hablamos desde el temor o preferimos no hablar, ¿cierto? No tocar ese tema porque nos genera vergüenza o porque no sabemos específicamente cómo hablarlo o porque si lo hablamos de pronto estamos incitando a. Entonces creo que lo primero que debemos pensar antes de hablar es, bueno, informémonos, ¿bien? ¿Para qué? Para que esa persona que está tomando, digamos que está atravesando por esa situación, pueda tomar decisiones informadas. Tenemos que buscar ayuda, ¿cierto? No como familia lo podemos resolver todo. En familia también habrán cosas que nos quedan grandes. Busquemos esos programas que están vigentes, busquemos ayuda. Desmitifiquemos el hecho de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra es de locos. No, pues yo no estoy tan mal como para ir al psiquiatra, ¿sí? Yo no estoy tan mal como para tomar medicamentos. Creo que con relación a lo que mencionaba el doctor Gonzalo es muy importante, es decir, el tratamiento es un tratamiento multidimensional, no solamente lo farmacológico, sino también lo psicoterapéutico. Entonces, en esa medida se necesita que haya adherencia a ambas dimensiones. Entonces, un poco trabajar desde la información y también desde la desmitificación y bajarle un poco el estigma a esta situación. ¿Y cómo poder desmitificar, Ramón? ¿Cómo tener esas conversaciones más informadas o qué debemos aclarar? Mira, eso es supremamente importante y lo primero que hay que proponer ahí es que la adicción es una enfermedad y debe ser abordada como tal. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque a veces escuchan familias, la mamá o el papá que le dice al muchacho: usted no ha dejado de consumir marihuana porque le falta fuerza de voluntad. Esto no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, es una enfermedad y debe ser acompañada como tal. Inclusive otro aspecto que es importante mencionar es el estigma que se tiene frente a las personas consumidoras o al adicto. ¿Es un ladrón? ¿Es peligroso? No. Por el hecho de que una persona sea adicta a una sustancia psicoactiva o tenga una adicción no lo hace una persona mala. Simplemente tiene un problema, como lo tengo yo en otros aspectos de la vida y como los solemos tener. Entonces, desde esa perspectiva hay que acompañarlo como si fuera un enfermo, que lo es, como acompañamos a los enfermos que están en la casa o a los amigos. Y ya para concluir, Sebastián, rutas de atención.
¿Dónde buscamos ayuda o cómo nos Bueno, informamos? yo quisiera aprovechar este espacio para invitar a todas las personas que sepan que en cada municipio de Antioquia contamos con una red protectora. Acérquense a la Secretaría de Salud, busquen, hay centros de escucha, hay personas, hay profesionales que los pueden acompañar y nunca es tarde para pedir ayuda. Y como decía Ramón, esta cuestión no es de estigma, todos podemos pasar por una problemática de salud mental y ahí estarán las redes protectoras de salud para el alma para atenderlos. Y recordemos la línea de atención Salud para el Alma, 604-540-7180 en el Valle de Aburrá, 018-041-3838 en el resto de Antioquia. Un mensaje de final, Luis Marcela. Bueno, para finalizar, yo quiero invitar a todas las personas a que conozcan, a que estudien sobre el tema de las adicciones, a que lo logren identificar en sus familias y si hay que hablarlo, pues lo hablemos sin temor y sin pena al estigma. Ramón, un mensaje corto para terminar. Todas las personas, todas las familias, cuando alguien recurre a ellos y les pide ayuda, todo el mundo lo hace con amor y con gusto. También cuando sientan que necesitan ayuda, que la busquen, que pregunten, que llamen a la línea amiga, que estamos para servirles. Gonzalo. Bueno, una pequeña invitación. Tenemos que cambiar los tiempos, tenemos que dejar de vivir en la época de la inmediatez. El placer, cada vez más postergado, siempre nos retribuye mucho más. Así que hay que aprender a postergar el placer. Escucharnos más, conversar más, atendernos y desde la empatía. Gonzalo, Ramón, Marcela, Sebastián, gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias. Con el alma, hasta la próxima.